Continuamos con más de A Tiempo, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hay dos grandes eventos políticos que están marcando la agenda en Venezuela. El diálogo que se realiza en México y las futuras elecciones del próximo 21 de noviembre. Y en torno a estos dos temas, principalmente de las elecciones, vamos a conversar a partir de este momento con Jesús Rafael González, politólogo con posgrado de Gobernabilidad y Gerencia Política. Señor González, muy buenos días, bienvenido a Tiempo por las señales de IBC y de Unión Radio. ¿Cómo está? Hola Luis, mucho gusto, saludos a toda tu audiencia. Sí, en un momento político especial en el país porque teníamos varios años que la oposición política venezolana no iba en conjunto a participar en un proceso y eso es muy importante para el país en este momento. Digamos que por ahí está la novedad. Ahora, antes de adentrarnos en las características particulares tanto de oficialismo como de oposición de cara a estas elecciones, le quisiera consultar cómo evalúa el ambiente político del país sin mirar los colores. ¿La gente está entusiasmada con el proceso electoral o sigue en este momento estando, digamos, un poco apática y preocupada primero por sus necesidades personales y particulares? Bueno, sí, lo primero es fundamental, o sea, la crisis económica y social que tiene el país en este momento hace que la gente se aboque principalmente a los temas propios de su día a día y de su forma de vivir. Eso no quiere decir que el tema electoral no haya aumentado sus niveles de participación. En todas las encuestas hay un progresivo aumento de la intención de voto, eso es importante en este momento porque vimos en la última elección del año pasado la elección con más baja participación en la historia del país desde el año 1958, y eso es muy malo para cualquier movimiento democrático o país que de alguna manera intente vía voto rescatar la institucionalidad, que es nuestro caso. Entonces es muy importante que la participación electoral esté en aumento, pero eso necesita mucho más que la participación y las condiciones electorales. Condiciones que, por cierto, de acuerdo a todas las auditorías que se han venido realizando, han ido mejorando de manera progresiva en el país. Creo que la incorporación de los dos rectores, tanto de Picón como de Enrique Márquez, ha sido muy importante para que de alguna manera este nuevo empuje electoral tenga nuevos bríos y nuevas ganas de la gente de participar en esta elección de cara al próximo 21 de noviembre. Ahora bien, la escogencia de candidatos es quizás lo que ha estado en la opinión pública y ha sido más llamativo. El Partido Socialista Unido de Venezuela hizo unas primarias, pero posteriormente Diosdado Cabello en unas declaraciones afirmó que el hecho de haberlas ganado no implicaba necesariamente que ese sería el candidato, mientras que cuando uno revisa la oposición entre sus diferentes sectores, porque pareciera estar fracturada, hay dimes, diretes, acusaciones a través de redes sociales, posibilidades de primaria, posibilidades de encuestas, posibilidades de consensos. Pareciera un poco más desordenado el asunto. Y mientras la ciudadanía lo que hace es ver cómo quizás de un lado se imponen candidatos y de otro hay mucho desorden. ¿Cómo entusiasmar a la ciudadanía en medio de este escenario? Bueno, lo que está pasando en el país hoy es parte de los últimos 2 años de un proceso político de destrucción del sistema político en términos generales de los últimos años. Vemos cómo por un lado tenemos, por ambos lados tenemos imposiciones de candidatos sin buscar métodos. Eso que comentabas tú que pasó en el Partido Socialista Unido de Venezuela también pudiera estar pasando en parte del resto en muchos espacios de la oposición venezolana. Y eso es grave porque cuando nosotros estamos intentando de alguna manera generar confianza por la vía institucional en que el voto es el mecanismo, lo más lógico y racional sería que las partes que están de alguna manera luchando por la reconquista de espacios se pusieran de acuerdo. Y eso no está pasando hoy en el país. Es muy duro porque en espacios como en Caracas, por ejemplo, las encuestas y la propia campaña venía teniendo a dos candidatos con bastante opción de generar una nueva alternativa de cambio en la ciudad de Caracas y por imposición se impuso un tercer candidato que es Tomás Guanipa, teniendo las primeras opciones y de preferencia Antonio Ecarria en todas las encuestas, por lo menos en las últimas 4 encuestas que yo he tenido la oportunidad de ver. Y eso habla un poco de la ruptura que hay entre lo político y lo que está pidiendo la gente. Y es muy, muy, muy importante generar la reflexión de cara a que todavía tenemos tiempo de hacer las sustituciones, de que todavía se tienen tiempo de generar acuerdos
Y eso tiene que ver mucho también con la presión ciudadana y la responsabilidad que tienen los líderes de opinión de generar presión sobre ese sistema político que hoy pareciera que está perdido en el medio de un país que está reclamando cambio y que donde 8 o 9 de cada 10 venezolanos tienen una mala evaluación de la gestión nacional y muchas de las gestiones regionales están muy mal evaluadas. Ahora, Entonces, señor esa González, pero oportunidad de cambio depende de que, de que muchos de los actores políticos hoy entiendan la necesidad de ponerse de acuerdo. ajá, pero en esta respuesta que me acaba de dar, dijo una frase, decisiones que se alejan quizás de lo que quiere la gente. ¿Qué quiere la gente en medio de esta situación? Ya lo hablamos, la gente está preocupada por sus necesidades, aunque tiene mayor intención de voto, pero cuando revisa opciones, quizás ahí aparece el desencanto más allá de las condiciones. ¿Qué es lo que quiere la gente en medio de este escenario? Bueno, la gente quiere dos cosas cuando se analizan fundamentalmente las encuestas y los grupos focales que he tenido la oportunidad de participar este año. Hay una primera gran necesidad, que es intentar buscar soluciones a la crisis política y social. Y para eso, efectivamente, se están dando algunos pasos muy moderados, muy lentos quizás, a través de la mesa de diálogo que se está, con la facilitación de Noruega que se está desarrollando en México. Pero hay que abrir, dentro del duro panorama que nosotros tenemos, esas son oportunidades que el país tiene para intentar de abrir de alguna forma caminos en una dirección que sabemos que no es fácil y que sabemos que no vamos a llegar a acuerdos de manera sencilla. La segunda cosa que quiere el venezolano es cambio. Esa palabra aparece reflejada en todas las comunicaciones de los grupos focales, o sea, cambio, cambio, necesitamos un cambio, necesitamos una renovación, y esa renovación evidentemente tiene una oportunidad en este momento electoral. Pero, como te decía, hace falta mucho más, porque pareciera que esa oportunidad está latente, pero que necesita de alguna manera un correlato del sector político que entienda que esa necesidad de cambio no es vía imposición, sino que esa necesidad de cambio tiene cara, tiene rostro, de gente que ha venido trabajando por sus comunidades, de gente que se ha venido organizando, de propuestas políticas que vienen planteándole soluciones concretas a la gente. Y eso es muy triste, pero eso no es lo que está pasando el día de hoy en muchos de los espacios políticos que se pueden ganar, que se pueden conquistar hoy en Venezuela por parte de la alternativa que representa ese cambio. Porque, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay una alternativa que tiene 20 años en el gobierno. Hoy básicamente casi todos los gobiernos municipales y locales y regionales son parte de ese mismo proyecto político, y esa necesidad de cambio se manifiesta en esos espacios, y eso es justamente lo que hay que trabajar. Ahora, yo le voy a dar dos nombres y lo que quisiera saber, a dónde va mi pregunta, es cómo se le explica a la ciudadanía lo que está ocurriendo. David Oscati, Carlos Ocariz, el Estado Miranda. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía, a esta ciudadanía que tiene que volver a creer, que se le está llamando a participación, y el sector opositor quizás ve, bueno, pero si ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, cómo nos llaman a nosotros a participar, a ser disciplinados, a quizás creer en alguna oferta política? Bueno, justamente esas son las representaciones de lo que nosotros vemos hoy. O sea, hay unas personas intentan llegar a un método, ese método no es aceptado después de los resultados por una de las partes, y el tercero, que debería ser el que medie en la relación, toma una postura. Porque fíjate, una postura, ¿qué significa? Que a la fecha de hoy, esa opción que debería estar dentro de la mesa de la unidad democrática, porque aceptaron unas reglas de juego para medirse, que en teoría ganó, o con lo que dicen las encuestadoras y los números presentados, ganó David Uzcategui, hoy debería ser el candidato a la unidad y no lo es. Es decir, hace falta mucha madurez política para entender este momento, pero mucha racionalidad de los líderes políticos para entender este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, si una de las partes no está de acuerdo, esa parte deberá de alguna manera tener la presión necesaria del interlocutor, del mediador entre esas dos partes, y esas dos partes no hay otro mediador que la tarjeta que lo puede presentar, y esa tarjeta que lo puede presentar
es la Mesa de la Unidad Democrática, que creo que dentro de su estructura han hecho muy poco para garantizar los genuinos liderazgos auténticos de cada una de las regiones. Y no solamente ha pasado en el caso de Miranda, hay muchos otros casos a nivel nacional donde esa tarjeta que fue la representación de la unidad en el año 2015, donde esa tarjeta que fue la representación de la pluralidad, porque además habían múltiples actores políticos representados en esa tarjeta, hoy es la representación de de un grupo muy pequeño de venezolanos que en estos casos están rompiendo el carácter unitario. Muy distinto está pasando en otros estados. En otros estados como el estado Zulia hay una unidad que viene trabajando en la construcción de una sola alternativa. Están buscando mecanismos para dilucidar municipios como el municipio Maracaibo. Este fin de semana se están planteando unas primarias donde están participando todas las fuerzas políticas. De hecho, entiendo que en Táchira también, con distintos sectores de la oposición, intentaron y también se realizó algo parecido. Jesús Rafael González, le voy a pedir disculpas por haberlo interrumpido. Usted dijo madurez y racionalidad. Yo voy a agregar que en este momento también hace falta un buenos manejos de comunicación, porque después todos los problemas que hay en el mundo político la gente se entera porque utilizan sus redes sociales como centro de debate y no quizás la propia palabra de frente entre las personas involucradas. Señor González, por cuestiones de tiempo, 7 de la mañana con 13 minutos, debo finalizar esta entrevista, pero le agradezco su tiempo y su disposición para explicarnos todo el tema político de cara a estas elecciones del próximo 21 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda tu audiencia. Seguro que sí. Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política. Además, es integrante del Comité de Postulaciones Electorales. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hacemos una pausa y ya venimos. Esto es A Tiempo.